Bueno, ahí estamos grabando. Me quería No, reír. puedo, puedo habilitarte la opción de compartir. Ahí está. No, no, ahí yo les estoy. Pero mira, no, nada. No, ahí estoy. No entiendo por qué. Ya, ahí está. Ahí apareció. Ahí apareció. Ahí está. Listo. Ahí sí. Ahí ahora podés compartir pantalla. Seguimos con la presentación de PowerPoint sobre el derecho internacional. Bueno, esto está mal. Tenemos que corregir. Los principios de derecho público. Está el principio de la potestad de imperio, el criterio del entreregulador, el criterio de los intereses en juego. El derecho público y privado se distingue entre sí por la naturaleza de los intereses. El derecho público, interés público general, relación de subordinación. Y en el derecho privado, interés privado. Cuando el interés público prevalece el interés privado, cede ante el interés general, por lo que existe un verdadero juego de intereses. El criterio de la vinculación de los fines Perdón, significa que en el derecho privado existe un margen de libertad en la que los sujetos particulares pueden decidir si contratan o no. perdón, ahí te interrumpo. ¿Vieron cuando él dice ahí lo de los intereses, el interés público prevalece sobre el interés privado? Es lo que yo les decía, que si a ustedes le roban la billetera en la calle, por más que no les importe, como es una cuestión de orden público, el Estado no puede permitir que alguien alegremente les esté robando sus pertenencias. Entonces, se activa todo el sistema de protección para evitar, para capturar al ladrón y evitar de que los robos sigan. Ese es el deber ser, ¿eh? Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? En tanto, en el interés privado, cuando el interés público prevalece sobre el interés privado, ahí es donde dice la filmina que están presentando ellos, que prevalece el juego de intereses. Entonces hay que ver si este acto que nosotros estamos realizando entre particulares, entre privados, afecta el orden público. Si afecta el orden público, chau, no podemos hacer esto que nosotros queríamos. Por ejemplo, Jonathan y yo queremos hacer un contrato y por la producción de algo, y esta producción de algo va a generar toxinas, y esas toxinas, si yo no tengo una planta de tratamiento, voy a contaminar. Entonces, como el interés público general es mayor, pesa por sobre el interés privado, aunque Jonathan y yo estemos ganando muchísima plata con nuestro negocio, si nosotros tiramos 1 centímetro cúbico de algo que contamina al riachuelo, entonces deberían prohibir esta acción para que el riachuelo no se contamine. Claramente esto no pasa. Pasa, la norma está. Lo que pasa es que alguien no hace lo que tiene que hacer y entonces el riachuelo aparentemente, a pesar de que María Julia, que ya murió, dijo que en 100 días iba a estar libre, que se iba a poder bañar uno, todavía pasaron un poquito más de 100 días, todavía está un poquito contaminado, hay casi como un olorcito en la boca. Pero eso no es por el riachuelo, es por la bombonera. Listo, sigan. Bueno, el criterio del origen. Bueno, acá están los caracteres de sujetos de validez y fuentes del derecho internacional. La carencia de un órgano legislador. En el derecho internacional existe un órgano legislador a todos los organizan los distintos modos de creación de normas jurídicas. La carencia de un órgano juzgador obligatorio. Tampoco existe en el derecho internacional un órgano jurisdiccional obligatorio de la comunidad internacional. Las controversias entre estados siempre se resuelven preferentemente por la negociación directa de los dos implicados, de los estados implicados, perdón. Sí, ¿qué es lo que La sí, carencia perdón, de un vínculo de perdón, Jonathan, subordinación de los sujetos. te interrumpo ahí y explico esto. A ver, no hay en el mundo, solamente en los Hecho, sí. dibujitos veíamos
no hay una supercorte que regule, no hay un país que sea el país protector de todos los países del mundo. No existe eso. Estados Unidos mete la nariz en un montón de cuestiones que nadie los invita, pero porque ellos se subrogan ese derecho y se creen que son los protectores del mundo, en realidad no son los protectores de nada, lo que están haciendo es meterse porque tienen intereses superiores y ellos van a defender sus intereses, como es el de invadir, como cuando fue la guerra del Golfo, fueron y metieron la nariz ahí solamente para que Rusia no tuviese dominio sobre el petróleo. Pero la verdad es que a los norteamericanos poco les debe importar lo que pase en Irán, en Irak, en Afganistán, en todo eso. Lo que les interesa últimamente es, al fin y al cabo, es el petróleo. Entonces, ahí está el problema. Entonces, no tenés una corte que sea capaz de juzgar a todos y cada uno de los países, porque no lo hay. Entonces, cuando hay un conflicto entre los dos países, la forma de resolver dicho conflicto es que entre ambos países se junten e intenten resolver esa controversia. En algunos casos nombran árbitros, que el arbitraje es una forma de resolución de conflictos internacionales que se aplica por convención, porque la convención significa que ambos estamos de acuerdo. Entonces, si Argentina y Uruguay tienen un problema con la pastera que estaba en Gualeguaychú, dicen, bueno, ni Argentina ni Uruguay, Argentina dice que contamina, Uruguay dice que no contamina, bueno, entonces lo llevamos para que esto sea dirimido en la Corte Internacional de la Haya. Y ahí hay un juzgado que tiene competencia solamente cuando los dos sujetos que están involucrados en el conflicto están de acuerdo en que ese juzgado lo analice y determine si hay culpa, responsabilidad o qué en uno o en otro sentido. ¿Sí? Pero ese es lo que trata el tema del derecho internacional. No hay carencia de un órgano juzgador obligatorio. Entonces, tengo que elegirlo y el otro también tiene que estar de acuerdo. Seguís con carencia de un vínculo de subordinación de los sujetos. Jonathan, Houston. Carece el derecho internacional de un órgano supraestatal, superior jerárquicamente a los sujetos del mismo, y que pueda imponerles el control de la legalidad y el respeto compulsivo a la norma en caso de incumplimiento. Los estados como sujetos y agentes generadores. El derecho de coordinación y Sí, derecho eso de que subordinación. perdón, ¿eso qué significa? Que no hay un superestado. Vamos de vuelta con lo mismo. Al no haber un estado que Claro, no hay sea un superior al supraestatal, otro, no hay un superestado. este Algo órgano supraestatal. supraestatal lo podés ver en las colonias. Ahora prácticamente hay un comité de descolonización en las Naciones Unidas. Ni siquiera las Naciones Unidas tiene esa función, pero antes, vos imaginate, Inglaterra tenía el control, la corona tenía el control sobre Australia. Entonces, todo lo que pasaba en Australia estaba determinado por lo que a la corona británica se le ocurría. Y desde Londres se dictaban las normas para todos aquellos países. Países como Kenia, Sudáfrica, India, China. China no la China imperial, sino China Hong Kong, lo que es la isla. Y bueno, todo lo que es Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pero después, bueno, se fueron convirtiendo en repúblicas y aquellos perdieron ese control supraestatal. Y no hay un país que se doblegue, técnicamente hablando, por lo menos acá lo que pasa es que ese permiso que le dan los países a un país más poderoso viene dado por el orden económico. O sea, hace lo que yo te digo, o si no después no te vendo tal o cual cosa, o te hago un bloqueo, no podés comprar, no podés vender nada, y entonces ahí estás en problemas. Derecho de coordinación y derecho de subordinación. El derecho
internacional es un derecho de coordinación más que subordinación, al no ser un mandato de un superior destinado al pueblo, por lo que es solo un mecanismo de coordinación de voluntades soberanas. El derecho Claro. internacional general Espera un y poco, espera un poco. Tenemos que explicar esto, porque vos lees esto así, y por ejemplo, Ariel, que no lo vemos, que está tras las sombras, porque nunca prendió la cámara, no sabemos si Sí, sí la aprendí, profe. está viendo el Está todo en resumen, negro, pero la aprendí. está viendo el resumen de los goles del Bayern, está durmiendo o nos está escuchando atentamente. Yo creo que nos está escuchando atentamente. Sí, estoy escuchando atentamente. ¿Por qué es un derecho de coordinación y no un derecho de subordinación? Porque el derecho de subordinación lo tenemos nosotros que estamos subordinados a la norma argentina. Si vos no le dieras bola a lo que dice el señor presidente de la Nación, estaríamos, en lo particular creo que ahora estaríamos todos jugando al fútbol en Palermo, o en cualquier cancha jugando golf, o jugando a la bolita en la plaza, o amacándonos en algún parque. Y no estaríamos en nuestras casas restringidos porque hay una cuarentena y nos vamos a morir, todos vamos a morir, pero no sé. ¿Entienden? Entonces, esa es la subordinación. El Estado argentino te dice, quédate en tu casa porque te vas a morir, te va a agarrar el coronavirus, el cuco malo, y te vas a morir. Entonces, todos estamos en casa. Y el que sale con el auto, pum, multa. Y el que sale con el auto, pum, le retienen el permiso de conducir. Eso es subordinación. La subordinación no existe en materia internacional. La subordinación en materia internacional no aplica porque los estados son todos iguales entre ellos. La subordinación, si la hay, no es jurídica, sino será económica, pero ahí así es una pulseada, a ver quién tiene más grande el músculo, porque yo empiezo en una pugna económica entre China y los Estados Unidos y digo, ¿lo compro China? No, lo compro Estados Unidos. No, que tiene aranceles, no, no tiene aranceles. No, que es más barato, no, que la calidad es mejor, no, la calidad es peor, no, que esto. Entonces ahí es donde yo empiezo a pugnar. Ahí puedo llegar a tener una subordinación, pero no hay una subordinación jurídica, porque igual todos los países son soberanos y se hace lo que cada país pretende que se haga. Derecho internacional general y particular. Dale. El derecho internacional presenta estas variantes en su aplicación, según sean partícipes y destinatarios de las mismas, toda la comunidad internacional. Derecho internacional universal, un gran número de estados, derecho internacional general, o dos o más estados celebrantes, con el fin de regular sus relaciones mutuas, derecho internacional particular. Claro, el derecho internacional puede ser un gran tratado internacional, como por ejemplo es lo que nació con lo que se llama la Carta de las Naciones, que es el origen de las Naciones Unidas en San Francisco. ¿Me están escuchando ahí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Porque a mí se me fue la pantalla. Ahí está, ahí volví. Lo que fue la Carta de las Naciones. Profe, dijo que el derecho internacional puede llegar a ser un gran Estado. No, que el derecho internacional puede ser general o particular, y es general cuando da algo que es muy grande, como por ejemplo, y estaba citando el origen de las Naciones Unidas, que se dio en la Carta de San Francisco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países que no pertenecían al eje, los llamados países aliados, se juntaron para decir, bueno, no podemos permitir que exista otra guerra mundial y entonces nos vamos a hacer una carta compromiso en la que todos los países nos vamos a poner de acuerdo. Entonces vos tenés un tratado de orden global donde todos están de acuerdo en algo, y eso fue la creación de las Naciones Unidas. Después a las Naciones Unidas se le fueron sumando otros países, y de ahí viene el gran Tratado Internacional de la Carta de las Naciones Unidas. Pero eso es cuando el convenio, el tratado internacional es general. Pero también puede ser particular, porque Argentina puede firmar un acuerdo, el Acuerdo de las Nieves, con Chile, puede firmar con Uruguay,
el Tratado del Río de la Plata. Estos tratados existen, el de las Nieves y el Tratado del Río de la Plata existe, donde a Brasil no le importa en lo absoluto lo que yo haga con el Río de la Plata, porque el Río de la Plata es argentino y uruguayo. Tampoco le importa a Chile, porque Chile no tiene nada que ver con el Río de la Plata. Quizás tenga algo de injerencia a Paraguay, porque Paraguay desemboca en el Río de la Plata, el río Paraguay desemboca en el Río de la Plata, entonces es el único acceso al océano que tiene, al mar y al océano, entonces participa Paraguay, entonces se suscribe a este tratado internacional como un miembro adherente y chao, pero pueden ser muy particulares por un tema en particular o pueden ser grandes tratados internacionales globales. A esto es a lo que se refiere este último punto sobre el derecho internacional general. Adelante. Jonathan. Sí, sí, estoy acá. Podés seguir. Está el Estado y la persona humana, esencialmente. What? What are you talking about? What are you talking about? Esencialmente son los estados que no son solo destinatarios de sus normas, creadores de derechos y deberes en orden jurídico internacional y están obligados a su cumplimiento y a respetarlas. También participan de la calidad de sujetos los organismos internacionales que carecen de la plena personalidad jurídica internacional que detectan los estados. Tienen una capacidad limitada por su objeto de creación, o sea, capacidad funcional, y su actuar depende de la voluntad de los estados creadores. Otro de los sujetos del derecho internacional son los individuos, pero muy limitada a los casos en que se afectan los derechos reconocidos. Hay ciertas normas de derecho internacional que se refieren directamente a los individuos, otorgándoles derechos y deberes. Ok. Estos son los sujetos en el derecho internacional, son las personas. Sepan que las personas pueden ser humanas o jurídicas. O jurídicas. Las personas jurídicas a su vez pueden ser personas públicas o personas privadas. Las personas públicas pueden ser el Estado, y el Estado se puede dividir, en el caso de la Argentina, en provincias, municipios, distritos. Después tenés personas jurídicas comerciales y no comerciales. Las comerciales son todas las que están englobadas en la ley 19.550, y las no comerciales son todas las que están descritas en el Código Civil argentino, que son las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, las fundaciones, que no tienen un fin comercial, sino que tienen un fin de asistencia al prójimo o a los miembros que la forman parte. Y después tenés las personas humanas. Tenés las personas humanas, y cuando agarrás las personas humanas, agarrás y decís, las personas humanas son menores o adultos, y los menores vas a tener los infantes y los menores, se me fue, los menores impúberes, los púberes, y después sos adulto. En cada de esas categorías que tenés, el alcance, la responsabilidad de la persona es distinta. En el derecho internacional, los sujetos, el gran sujeto de participación por excelencia son los estados. ¿Quiénes son los estados? Los países. Por lo general están los estados reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, que son 194, 195, y después tenés toda una serie que son los estados beligerantes, que son algunas autonomías que están intentando su independencia o están en un proceso de descolonización y que intentan llegar a ser un Estado. Y después tenés organismos internacionales, que son organismos que pueden depender de un Estado, o son organismos que, si bien están creados en un Estado en particular, tienen presencia en muchos países, como por ejemplo la Cruz Roja. La Cruz Roja es el clásico ejemplo del organismo internacional, creado en Suiza y que su fin es la ayuda humanitaria y recibe aportes de un montón de países para poder brindar ayuda.
Otra que está muy observada últimamente es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, La OMS. la OMS, agarran y, ¿qué dice? No, esto es una pandemia, esto no es una pandemia, esto es coronavirus. No es, subimos, bajamos, subimos, corran, no corran, coman, no coman, respiren, no respiren, barbijo, no barbijo, contagia, no contagia. Sí, bueno, al final no sabemos qué carajo es, y este muchacho que está en el lejano país del norte, y no me refiero a Bolivia, sino a Estados Unidos, dijo, los 75.000 millones de dólares que yo le daba a la Organización Mundial de la Salud, ahora no se las voy a dar porque no pudieron prevenir este quilombo que hubo, o se hicieron los sotas, o no supieron administrar la denuncia de los chinos cuando tuvimos el problema en Wuhan. Entonces, ¿sabes qué? Ahora no le vamos a dar aporte. Pero bueno, es un problema de norteamericanos con la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, ahí tenés otra, la Organización Mundial de la Salud, y como esa, otras tantas, que no son propias de un país, son internacionales. Entonces, tienen carta blanca para transitar por todos lados, para ir y venir. Y excepcionalmente las personas. ¿Y por qué son excepcionalmente las personas? Porque las personas por lo general realizan actos de orden privado, y para que puedan acceder al derecho internacional, tuvo que haber sido víctima de la violación de un derecho de orden público que debía haber sido preservado por dicho Estado, y que como el Estado no pudo satisfacerlo, entonces automáticamente se activa la cláusula internacional. Y el mejor ejemplo de eso es la violación de los derechos humanos, pero la violación de los derechos humanos en serio, no los derechos humanos de la Argentina que son un chiste. Digo, las violaciones de los derechos humanos en el mundo, los asesinatos a mansalva en Uganda, en países africanos donde hay hambre en serio, y se le demanda al Estado que arbitre las medidas necesarias y suficientes para lograr que la población tenga los requisitos mínimos de una vivienda, de una vida digna, que tenga agua, que tenga salud, pero no que pase así y mueran miles y miles de chicos, y que Médicos Sin Fronteras, otro organismo internacional, sea el que esté encargado de tratar de llevar un poco de alivio en el tema de la salud a todos esos pueblos. La violación de los derechos humanos, véanla en Venezuela, donde han matado a un montón de personas por protestar, por no estar de acuerdo. La violación de los derechos humanos ocurre en Cuba. La violación de los derechos humanos ocurre en la Argentina, en el Chaco y en las reservas de indios Huichi, donde se violan constantemente todos los convenios y todo el tratado de derechos humanos de salud. No solamente por hacer el puñito así y decir 3 huevadas socialistas, se están violando los derechos humanos, y no por dar la vuelta al obelisco, son derechos humanos. Esas señoras no gozan de mi aprecio. Lo grabo y se lo digo a quien quiera. Tanto, porque si queremos hablar de derechos humanos en serio, acá en la Argentina hay mucho por hacer, más que darle plata de todas esa manga de madres. Entonces, la participación de las personas humanas en el derecho internacional es excepcional, es cuando se activa algo de esto que les hacía referencia. Profe, perdón, ¿un diplomático también entraría dentro de una persona humana excepcional o no? No. El diplomático esto. El diplomático es el representante del Estado. Y tenés que ver el carácter de diplomático que tiene, porque una cosa es el embajador y otra cosa es el cónsul. Los dos son diplomáticos, los dos pertenecen al cuerpo diplomático. Uno tiene plena inmunidad y el otro no, el otro tiene inmunidad hasta ahí nomás. El embajador es el representante del Estado y el cónsul es el representante de la fase administrativa de ese Estado. Pero tampoco es que viene y hace lo que quiera. Y tampoco pueden hacer lo que quieren, eso es un mito. Si vos venís caminando y chocaste al 60, y el del 60 se bajó y te rompió todo el parabrisas, a Jessica que vive
en Barrio Norte y al embajador, igual, y es el embajador, importa tres Ok. huevos. El embajador lo que tiene son prerrogativas, tiene permisos distintos, pero el embajador, por ser el embajador, no puede agarrar y tener una valija con 5 kilos de cocaína, que eso es lo que aparece en la fantasía de la televisión. No me pueden tocar porque tengo valija diplomática. Las pelotas, tenés marihuana, droga ahí adentro, chao, es narcotráfico, lo van a detener, va a haber otro procedimiento, pero la ley le cabe igual. O sea, si Ok. choca, si mata a alguien, si comete cualquier ilícito, realiza cualquier violación del orden público, el Estado argentino no va a ir el policía metropolitano y lo va a pegar la cabeza contra el piso, le va a poner unas esposas y le va a decir, callate porque te haga mierda. No, eso no se lo van a decir porque el señor es el embajador. Pero sí lo van a ir a agarrar después de las pestañas a través de la Cancillería y le van a decir, mire, hay indicios que prueban que usted estuvo vinculado con este hecho, y el tipo quedó adentro o lo rajan en 2 minutos y fracción y será juzgado en su país, pero idealmente alcanza. Igualmente los diplomáticos se cuidan muchísimo de hacer cualquier macana porque cualquier violación al orden público interno significa una fractura de la relación, un levantamiento de las cartas credenciales, se llaman así, de las cartas credenciales, y el día siguiente, en el primer vuelo, se vuelve su país. Ok, perfecto. Jonathan, estamos contigo, Jonathan, te escucho. The Tower. Estoy aquí dentro de las normas internacionales. Además de estas Perdón, profe. carencias, Sí. Para Jonathan, no sé quién habla. Perla. ¿Perla? Perla. Perla. Tú sigues, Con Perla, sí, internet tienes razón. van 10 veces que... Parece que se le corta, profe. Tienes entrecortado el audio, Per. Sí, pero estaba diciendo que tenía Está avisando que problemas. se le corta el internet. Claro. No escucho. La perdimos a Perla. No, se le cortó. Digo, Murió. estaba con tan inestable, así que puede ser que se haya cortado. Bueno. A ver. Lo que podemos hacer. Sigo. ¿Seguís vos? Si no sigue Perla, sigo yo. Sí. Vale, si no sigue Perla, seguís vos igual. El que le está explicando todo esto soy yo, dale. Algo me acuerdo. Porque mutuo acuerdo. Sí, tenemos un derecho internacional ahí. Además de estas carencias, hoy prevalencia está el hecho de que se mantiene la preponderancia de la voluntad de los países más poderosos que lo imponen a los más débiles. Ambas características, aunque actualmente en menor grado, reflejan que el derecho internacional aún no puede superar rasgos imperantes en el derecho internacional clásico. También merece considerarse que el sujeto esencial del derecho internacional es el Estado soberano, negado a desprenderse de sus competencias territoriales, jurídicas y políticas, lo que toma a la sociedad internacional como una sociedad de justaposición de intereses. Estas limitaciones se mantienen actualmente. Esto es lo que lleva a algunos autores a negar el carácter jurídico del derecho internacional. ¿Vio Perla o no? Ahora ingresé, Jonathan. ¿Me escuchás? Sí. Sigue. ¿Sigo yo? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Sí, pero se ¿Ahora me escucha. escuchan bien? Sí, sí. Sí, Per. Hola. Te escuchamos, Perla. Sí, Los fundamentos de validez de las normas internacionales. ya lo dije. Además de Siguen estas fuentes. carencias, aún prevalecen Siguen los... fuentes. Me parece que no escucha a ella. ¿Cómo?
No se escucha a ella. Seguí con las fuentes del derecho internacional, por favor. Pasá la pantalla. Ya la pasó, Acá estamos en estoy en fuentes. Ah, bien, bien. Se define al... ¿Cómo? No los escucho. Dale, seguí con las fuentes del derecho internacional. Bueno, se define a la fuente del derecho como manifestación externa del derecho. Siempre condiciona por el fundamento sociólogo, Sociológico. de modo que, El fenómeno sociológico, perdón, sociológico. de modo que las transformaciones sociales se producen. Esto afecta también a las fuentes, que se adaptan a las modificaciones refiriendo siempre al modo de creación del derecho. Tenemos por un lado los tratados y convenciones internacionales, que son generalmente generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. El derecho consuetudinario. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derechos. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, las fuentes persuasivas, decisiones de tribunales y opiniones de tratadistas reconocidos como varias naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Bueno, les comento esto como es. En derecho internacional, lo que prevalece son los tratados. Los tratados Entre son estados. convenios, acuerdos de voluntades que se expresan entre uno, entre dos Y o más otros países. como más ¿Sí? países. ¿Sí? Entonces, Sí. estos tratados pueden ser, como dice acá el texto, pueden ser generales, como les decía antes, lo de las Naciones Unidas, o particulares, como el Tratado del Río de la Plata. Y van a establecer estas reglas y estas obligaciones, deberes, obligaciones, derechos, entre los países que forman parte del tratado. Esto, cuando vos tenés todo esto así definido, esto se llama derecho consuetudinario. Este derecho es la regulación del derecho en sí. Es esto, lo que en el derecho romano nosotros tenemos como derecho escrito. Si yo lo tengo esto así, es que esto es ley para todos. Y hay un proverbio en derecho, en latín, que es pacta sunt servanda, que significa los acuerdos se hicieron para ser cumplidos. Entonces, cuando yo firmo un convenio, un tratado, esto para mí es ley para todos los que lo hayan suscrito. Entonces, si yo firmo un convenio y digo, bueno, miren, a partir de ahora todas las clases vamos a venir con remeritas camufladas, todo, y ustedes firman, chao, ustedes todo tienen que venir con remerita camuflada. O, más sencillo se los digo, si ustedes se inscriben a cursar esta materia, y la materia se dicta los días miércoles de 18 a 22 horas, entonces estaremos todos los días de 18 a 22 horas. Y hay un reglamento que dice que para que ustedes puedan aprobar la materia, además de aprobar los exámenes, presentar los trabajos prácticos y su participación en clase, ustedes además tienen que tener el 75% de asistencia. Si no están, lamento mucho, yo no hice la regla, ustedes compraron esto, ustedes se anotaron a estudiar, a cursar esta materia, y estas son las normas. Listo, no se discute. El tratado internacional es igual. En vez de hacer un pacto, un tratado entre el instituto y ustedes, donde ustedes aceptaron esta norma, los tratados internacionales te firman y te dicen, bueno, nosotros decimos que no vamos a importar limones, o vamos a importar no más de tantos limones, o la cuota Hilton, que tiene que ver con la exportación de carne a Europa. No puedo mandar carne porque esté producida debajo del paralelo 37. Perfecto, ¿por qué? Porque empieza la Patagonia, y en la Patagonia no hay control contra la aftosa. Entonces,
como no hay control, yo no tengo la certeza de que ese ganado esté vacunado contra la aftosa y toda la carne que tengo que mandar a Europa tiene que estar libre de aftosa. Pero como somos argentinos, nos cagamos, iba a decir una mala palabra, perdón, no respetamos las normas y entonces mandamos carne del paralelo 36 y ¿qué tenía? Tenía aftosa. Entonces Argentina la tacharon así de Europa y Argentina durante 10 años, gracias al actual canciller que tenemos, Capo, cuando era ministro de Hacienda, de Agricultura, perdón, era ministro de Agricultura en el gobierno de Carlos Saúl, mandó carne con aftosa y Argentina durante 10 o 15 años no pudo entrar con la cuota Hilton a Europa. ¿Por qué? Por no cumplir un tratado internacional. Más allá del tratado internacional existe otra fuente del derecho. La fuente del derecho es la manifestación, la forma en la que se manifiesta el derecho. Yo el derecho lo tengo en una norma o lo tengo por una actuación. Es costumbre que yo vaya vestido adecuadamente a dar clases. Yo no puedo ir a clases en bermudas, ni en ojotas, ni tampoco se me ocurriría ir a mí a una clase en bermudas o en ojotas por mucho calor que haga, porque hay una costumbre, y esa costumbre dice que yo tengo que estar vestido adecuadamente. Y ese adecuadamente hace unos años era de traje y corbata, ahora pasó traje, ahora en el gobierno anterior se les ocurrió sacarse la corbatita. Dígame, Towers. Queda menos de un minuto ya. ¿Se corta, decís vos? Sí, bueno, va a cortar, queda menos de un minuto. Bueno, si se corta volvemos con el mismo link. Pero bueno, yo lo que no puedo hacer, o sea, podré ir en jean, camisa, una campera, un buzo, algo, pero lo que no puedo hacer es aparecerme en bermudas y zapatillas, cosa que muchos de los que están del otro lado iban al IFTS así y yo los sacaba volando. Sepan que cuando yo estudié en el IFTS una vez no me dejaron entrar a un examen porque fui en bermudas y mocasines. Y me dijeron, así no rinde examen, vaya a su casa, vaya a vestirse y vuelva. Pero claro, era el año